Está la conciencia del ser humano, está su percepción de la realidad y está el Espíritu Santo. Esto lo digo yo, que el Espíritu no es una fuerza aunque tiene fuerza. ¿Cómo debo de comportarme con otras comunidades que no piensan como yo? Las denominaciones cristianas, ninguna tiene la verdad en 100%. Dios no es un nombre personal. Decir que el Espíritu Santo no es Dios es reducirlo a un nivel angelical o menos todavía. Que lo entendamos o no lo entendamos, problema de nosotros. Sí. Bienvenidos a Way. Gracias por estar en sintonía, gracias por el apoyo, gracias por suscribirte, gracias por darle like y sobre todo, gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte del tema El Espíritu Santo. Hay algo que a mí me faltó decir, que ustedes no me permitieron decirlo del primero, y fue una frase que a mí me sorprendió, pastor. Y es que la frase decía, de un autor que no recuerdo, usted puede predicar en pecado, usted puede subir al púlpito en pecado, usted puede cantar en pecado, pero lo único que usted nunca podrá hacer es entrar al cielo en pecado, porque los dones no te habilitan. Y me sorprendió eso. Y hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, algunas creencias entienden que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. A mí me gustaría que nosotros podamos iniciar este conversatorio, esta segunda parte, sobre cómo el Espíritu Santo se revela. Es decir, la revelación del Espíritu Santo en la Biblia y la revelación del Espíritu Santo hoy en día. Personas que se caen, personas que entienden que hablando en lengua es el Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que nosotros podamos iniciar con ese punto. ¿Cómo el Espíritu Santo se revela? Bueno, en la Biblia, en Juan capítulo 14, nos dice que una de las cualidades del Espíritu es el Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, Él viene es a traer claridad. De hecho, Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Toda verdad tal cual está plasmada en las Escrituras. De hecho, un paréntesis, la misma Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que la verdad que está en la Biblia no fue invento de la mente humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron soplados, fueron guiados por el Espíritu. Entonces, el contenido de la Biblia, que es la verdad, fue inspirado por el Espíritu, que es el Espíritu de verdad. Pero también hay un espíritu que es contrario a la verdad, que es el espíritu de error o el espíritu de engaño que se está manifestando hoy día de manera exponencial. Nosotros lo vemos desnudados, estos espíritus, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, cuando el texto nos dice, esto dice el Espíritu claramente. Si el Espíritu de verdad está diciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, que los demonios también doctrinan gente. Sí, Entonces, pastor, antes de que cualquiera de ustedes pudiera hacer otra pregunta, ¿qué tal esas personas que viven en diferentes iglesias afuera diciendo el Espíritu Santo me reveló y el Espíritu Santo me dijo y el Espíritu Santo me mostró. te mostró y el Espíritu Santo? Entonces, es como esa personificación. Eso está de moda. Está de moda entonces. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos caer en esa moda? Bueno, mira, está la conciencia del ser humano, está su percepción de la realidad y está el Espíritu Santo. Son tres cosas muy diferentes. Excelente. Porque la conciencia te va a ayudar a discernir las cosas, lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Ahora, mi percepción de lo que está ocurriendo en el evento, mi percepción es que esa hermana está enferma. Mírale el rostro está como un poquito triste. Hermana, yo veo un espíritu de tristeza en usted en este momento. Entonces, esos son psicólogos espirituales. Son psicoanalistas, psicoanalistas espirituales. De hecho, hay una rama del saber en esa dirección. Si ven una persona que cojea un poquito, hay un espíritu de enfermedad en usted, hermana. No hay un espíritu, fue que tuvo un accidente.
y se le fracturó un hueso y quedó así. No hay ningún espíritu ahí. Sí. Entonces, vemos ese caso. También vemos que la persona interpreta las cosas y dice que fue el espíritu que le habló. Por ejemplo, a mí me parece que Junior no me habló bien. Yo percibo eso porque el tono de él fue muy fuerte. Para mí que un espíritu de orgullo y de altanería lo ha poseído. Pero cuando yo hablo con Junior, yo me dice, no. Lo que pasa es que había recibido una noticia de mi esposa. No me sentía preparado para hablarte realmente, pero discúlpame, no te hablé en el mejor estado emocional en el momento. No fue que él me habló mal, yo lo interpreté posiblemente de esa manera. Entonces, la manera como yo interpreto la realidad, muchas veces le ponemos a eso voz de Dios. Le pongo voz de Dios a mi conciencia, le pongo voz de Dios a mis percepciones, que muchas veces no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Si me llega una idea, el Espíritu me habló. Me reveló. Eso hay que tener mucho cuidado, porque los profetas en la Biblia, los mismos apóstoles, ellos tienen mucho cuidado de decir que Dios me dijo cuando Dios no dijo. Entonces, hay muchas personas que están poniendo a Dios a hablar sin Dios estando en silencio. ¿Me entiendes? Entonces, sí el Espíritu habla, pero para tú saber que el Espíritu te está hablando, tú tienes que tener una mente santificada. Tú tienes que estar en un nivel de consagración profundo donde tú puedas percibir con más claridad el Espíritu. ¿Por qué una mente santificada? Porque el Espíritu va a utilizar tu conciencia para hablarte. Va a utilizar muchas veces tu percepción de cómo percibe las cosas. Pero mientras más santificado tú estés, más de acorde irá tu interpretación con lo que el Espíritu quiere decirte. No sé si me captan la idea. En ese mismo punto, Sí. pastor, usted está hablando de mientras más santificado. O sea, está hablando como una proporción. El Espíritu Santo es entonces una proporción. Ay. Porque en las iglesias dice, Señor, dame una porción del Espíritu Santo. Pero si es una porción, es una fuerza entonces. No una persona, porque yo no te puedo dar una porción de Alexander. Es Alexander. Alexander. Exacto. Tú eres casado, ¿cierto? Claro. ¿Tú recibiste una porción de tu esposa? Completa. ¿Me entiendes? Entonces, pastor, no hay media naranja, hay naranja completa. ¿Me entiendes? Exacto. Exacto. Entonces, hay expresiones que nosotros la utilizamos que debemos tener cuidado. Señor, dame una porción de tu Santo Espíritu. No, porque el Espíritu no es una fuerza, aunque tiene fuerza. Es una persona. Cuando Dios lo da completo o no lo da. Porque es un ser divino, es un ser espiritual que entra al ser humano. Por eso, el Espíritu sí puede fortalecerte, sí Él puede habilitar áreas de tu vida, pero no es que Él va a venir en un 50%. No, el Espíritu va a venir en ti de manera gradual. No. Él vino, ahora se manifiesta en ti de manera gradual y como Él quiere. No me captan. Él está en ti, pero se manifiesta de acuerdo a como Él entiende y quiere. Que a veces va a ser un poquito con mucha fuerza, a veces va a ser un poquito más tranquilo. Dependiendo del momento, Él te puede Sí, usar. una preguntita aquí. En relación a lo que usted estuvo mencionando acerca de que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Hay una estadística, aproximadamente hay como 47.300 denominaciones o ritos religiosos cristianos. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo Dios nos mandó a la unidad, no a la división. Correcto. Entonces, hay algo que me gustaría analizar. Por ejemplo, las personas, los creyentes, los que han tenido contacto con Dios o los que profesan ser cristianos, ¿tienen una teología al 100% verdad? ¿O eso es una proporción? Por ejemplo, bueno, tengo un 80% verdad y el otro 20% quizás estoy errado o soy ignorante en esa área. Y si eso es así, si es que realmente no tengo el 100% de la verdad en mí, o de acuerdo a lo que conozco, que es lo más probable que sea así, ¿cómo debo de comportarme con otras comunidades que no piensan como yo? Porque ese es un tema muy importante. Es una pregunta. Porque, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi comportamiento? O sea, mi comportamiento va a ser ser confrontativo, racionales con ellos y crear un límite, ¿o cuál sería el comportamiento? Mi respuesta puede traer controversia y alguien puede hacer un corte. Lo vamos a hacer, no se preocupe. No, no se Eh, preocupe. para intentar No te aceptar. preocupes porque lo vamos a Pero hacer. yo soy responsable de lo que digo. No, tranquilo. Esto lo digo yo, Ok. Ok. no necesariamente el Señor. Ni a Wake tampoco. No, ni a Wake, ni Radio ni la iglesia. Yo, Alexander Fernández, me parece que nosotros, las denominaciones cristianas, ninguna tiene la verdad en 100%.
Mi percepción es que no tenemos, sí, la denominación XXX tiene toda la verdad. Yo no creo eso. La verdad es progresiva. Ok, la verdad no cambia, pero la iluminación de esa verdad es progresiva. Va creciendo el conocimiento de esa verdad. Te amplía el panorama. El panorama. No es algo absoluto. Cuando tú estudias el origen de ciertas denominaciones cristianas, te darás cuenta que creyeron una cosa al principio y luego la comprendieron de otra dimensión Sí. años posteriores. ¿Me entiendes? Aún sus fundadores entendían una cosa y luego comprendieron otra al recibir la iluminación divina. Me parece que nosotros no tenemos el 100% y no podemos decir que todo lo que creemos es 100% exacto, así literalmente tal cual va a ocurrir. Siempre y cuando la Biblia me diga, me clarifique las cosas así como tal cual yo las creo en la Biblia. Pero nosotros tenemos ciertas limitaciones. El pecado nos ha degradado un poquito. El espíritu, aunque nos va regenerando paso a paso, me parece que la eternidad no será suficiente para comprender todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Me capta? Sí, No podemos encerrar a Dios en una denominación. De hecho, algo más delicado voy a decir ahora. Yo no puedo encerrar a Dios en la Biblia. Eso es Dios verdad. es más grande que la Biblia. Claro. Eso es verdad. Eso no significa que yo debo interpretar a Dios de una manera a la par de la Biblia. No. Todo lo que yo entienda de Dios tiene que ser fundamentado en las Escrituras. ¿Me captan la idea? Sí. Por eso yo entiendo que debemos ser empáticos con otras denominaciones cristianas. Porque el hecho de que no, tú estás en el error, tú no tienes la verdad. Nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros tenemos la verdad de Dios, nosotros somos el remanente de Dios, como si fuésemos exclusivistas, como si Dios fuera de esa denominación solamente. ¿Me entiendes? Entonces eso nos pone en un estado peligroso porque nos puede poner en una posición donde yo tengo la verdad y los demás tienen el error, cuando el otro puede tener un nivel de verdad que quizás yo ignore. No sé si me están Sí, entendiendo. exactamente. Entonces yo creo que en las comunidades de fe tenemos que ser humildes a aprender una de otra y fundamentarnos en un mismo principio. Un escrito está. Y entender que así mismo como yo tengo conocimiento de una área, tú puedes bendecirme en otra. Y aprendemos juntos, sin ningún tipo de arrogancia. Así es. Sí. Precisamente cuando usted hablaba, pastor, mencionaba acerca de conocer a Dios y la vida eterna se basa en eso. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y en el Salmo 91, cuando dice, con él estaré yo en la angustia porque han conocido mi nombre, o sea, porque realmente conocen al Padre. Cada uno tiene una perspectiva diferente del Padre. Aun cuando un padre tiene varios hijos, cada uno, para ti ¿qué es tu papá? Para mi papá es amoroso, cariñoso, mi papá. Cada uno va dando como características de su papá. Y el único que puede revelar perfectamente al Padre es Jesús. Pero lo que nosotros tenemos de Jesús es lo que tenemos en la Biblia y lo que nos revela el Espíritu Santo. Y precisamente cuando Edwin dijo ahorita que cómo uno sabía qué espíritu era que gobernaban esto, que revelaba, me vino a la mente 1 de Juan 4, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios se encarnó, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces dice, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, la misma Biblia es clara que dice que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Entonces, muchas veces cuando una persona viene y te dice, no, el espíritu me reveló que tú vas a ser mi esposa y eso son técnicas de manipulación, Sí. que a mí me encantó la explicación que dio el pastor, que una cosa es la percepción que usted tiene, La conciencia. otra cosa la conciencia Y el otro el espíritu. y el espíritu. Y ahí entonces nosotros tenemos que saber que hay que tener mucho cuidado, no ser escépticos en todo, que solamente a mí el Espíritu Santo me habla, a los demás no le habla el Espíritu, pero tampoco decir que nos habló a todos y todo es así. Entonces,
como que no concuerda, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco, en estos días, bueno, el viernes, me escribe una persona para decirme que Dios le habló que yo voy a ser el esposo de ella. Sí, yo soy soltero. Entonces, hermana... Está fuerte eso. Sí, pero es la segunda vez. Hace como unos 5 años me lo dijo. Ahora me dijo otra vez. Me escribió el viernes. Pastor, Dios me dijo que usted va a ser mi esposo. Yo le respondí esta mañana, bueno, mi hermana querida, muchas gracias. A mí Dios no me ha dicho nada. Dios me le bendiga y estamos para hacer eso. Sí. Sí, porque... Pero sí, no hay condición para que eso se dé, desde mi perspectiva. No hay ninguna condición para que eso se dé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Cuando Dios va a unir personas, Dios le habla a ambas partes. Con relación al espíritu de error, en la Biblia vemos un caso muy similar. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, una historia de Acab, el rey de Israel. Quería invadir una tierra extranjera, quería ir con sus militares y invitó al presidente del sur. Él era presidente del norte, de Palestina, y Josafat era el presidente del sur, un presidente temeroso de Dios. Así que él invitó al presidente para que le acompañe a ir a la guerra. Ese presidente le dice, mira, búscate un profeta, consulta a Jehová, a ver si Dios va a estar contigo para ir a esa guerra. Él le dice, no, yo tengo aquí mis 800 profetas que me hablan. yo les pago por el gobierno y ellos me hablan lo que yo quiero. No, búscate uno de verdad. Bueno, sí, tenemos uno que en la cárcel, que cada vez que, bueno, por ahí que no me gusta siempre escucharlo, pero tráiganlo. Y trajeron al profeta Micaías. Y en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, el profeta le dice, ¿usted quiere escuchar, mi presidente, palabra de Jehová? Oh, mire, yo vi a Jehová sentado en su trono, alto y sublime. A la derecha y a la izquierda habían ángeles con él. Y él dijo, ¿quién va a ir para inducir acá, para que él vaya, invada la tierra ajena y allá lo maten? ¿Quién va a ir a hacer eso? Porque acá ya tiene que morir. Y entonces dice, y vino un espíritu de mentira. Se puso delante de Jehová y le dijo, yo voy a ir. Y yo voy a usar los profetas que él tiene para que le digan que va a tener victoria, para que cuando él vaya, lo maten allá. Yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas de él. Y Jehová le dijo, vete que lo vas a lograr. Sí, apareció en la escena divina un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu de error. Es evidente que no es un ángel de Dios, ¿me entiendes? Antes de la cruz, entendemos que los espíritus de mal tienen acceso todavía a ciertas cortes celestiales, como lo vemos en Job capítulo 2. Vemos entonces eso, que hay espíritus que se encargan de engañar, de persuadir, de susurrar, de alterar la percepción. Hoy día, la cábala está creciendo muchísimo. Hay cábala judía, se está uniendo mucho la parapsicología y otros elementos más ahí mezclando el espiritismo oriental. Sí. El espiritismo oriental lo están trayendo acá y ahora la Biblia no es necesariamente palabra de Dios, hay que tomar recursos de allí, recursos de aquí, del Zohar, de aquí. Entonces tratan de enseñar con una pluralidad de fuentes que confunden. Babilonia. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Amén. Y es el Espíritu de verdad que me da discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el error y la verdad, basado en un grito está. Es imprescindible tener el Espíritu Santo para entender la verdad. Amén. ¿No hay preguntas? Seguimos. Ustedes están como flojos. Yo voy a hacer una de una vez. Bueno. Están como flojos con la pregunta. Pastor, en ese mismo tenor, hay manifestaciones del espíritu. Asimismo, usted mencionaba que hay espíritu de engaño, espíritu de mentira. Pero en la parte del Espíritu Santo, nosotros podemos decir lo mismo que se había preguntado. A un espíritu de progreso, un espíritu de amor, un espíritu de... O sea, la parte de los frutos del espíritu, ¿son espíritus diferentes? ¿O es el Espíritu Santo? Nosotros mencionamos en el otro capítulo que el Espíritu produce fruto. Sí. Y las corrientes religiosas, así como lo habíamos manifestado, tienen eso. Bueno, tú tienes un espíritu de tal cosa. Tanto de las manifestaciones del Espíritu o de los ángeles que hacen parte negativa, también lo podemos ver a través del Espíritu Santo
esa parte como un espíritu de tal cosa. sí, es ponerle verdad. un apellido. Sí, porque ahora todo es un espíritu. Exacto. Es un, To- to- todo es un todo- espíritu. no, tú tienes un espíritu de tal cosa. Sí, todo Sea es un negativo o sea positivo. tú tienes un espíritu de mentira, tú tienes un espíritu de pereza. O una persona que le está yendo bien, tú tienes un espíritu de riqueza. Exacto. Un espíritu de dinero. ¿Tú me entiendes? Eso tiene apellido, tiene nombre y apellido. Los espíritus. Mira, ¿Cuánto espíritu es que hay? bueno, Sí, porque... mira, en la Biblia, porque en la Biblia, lo que hay que hacer con la Biblia, hay que repetir lo que está escrito. En los evangelios, nosotros vemos, pues, comenzando por el mal, hay espíritus de enfermedad. Habían personas que estaban enfermas. Cristo le habló a la enfermedad como si fuera una entidad. El demonio salió y la sanación ocurrió. Una mujer encorvada por 18 años. Jesús le habla al espíritu de enfermedad, sal de ella, e inmediatamente se endereza desde que sale el demonio. Vemos que también hay espíritu de engaño con relación a Pablo, Hechos 16, la divina, estos son siervos de Dios. Pablo dice sí. al espíritu, dice, y el espíritu de Pablo le dijo al espíritu que estaba en ella, sal de ella. Claro, el Espíritu Santo le habló y el espíritu salió. Vemos también en los evangelios espíritus que alteran la psique, la mente, provocan esquizofrenia. Eso no significa que todos los esquizofrénicos tienen un demonio, no necesariamente. Yo pensaba eso antes, pastor, no. que todos los locos eran demoniados. Después, viendo No. un programa, es que Un espíritu de locura. No, el cerebro Sí. pierde unos químicos y lo hace Sí, se decir un desequilibra. montón de cosas y por eso le dan pastillas para que se le regule ese químico. Entonces, con relación al Espíritu Santo, no es que cada fruto del Espíritu es un espíritu. De hecho, cuando dice el Espíritu, el artículo él lo define como una persona. Y cuando el Espíritu está, entonces el fruto que es del Espíritu en ti se va manifestando. Que eso es como un árbol. Esa mata es de mango y produce muchos mangos. ¿Me entiendes? Muchos mangos. Pero no es que hay un bosque de mango en un solo árbol. Es un solo árbol que da frutos. Entonces, tú tienes un espíritu de amor, tú tienes un espíritu de gozo, tú tienes un espíritu de templanza, tú tienes un espíritu de dominio propio. De sabiduría. Bueno, de sabiduría sí está en la Biblia. Pero esos no son espíritus, es el Espíritu Santo que, Características. ¿me entiendes? Fruto del Espíritu. Espíritu. Ahora, en Isaías 11:2 habla de diferentes espíritus. Allí, vayan conmigo rapidito. Sí. Vamos a ver eso. Porque ya esto es... Aquí sí. No, déjate la chapaleta, Juan Felipe. Bueno. La binocular, la cosa que llama la cosa de los ojos. sí, porque de repente entramos de demonología o angiología. Ajá. Isaías capítulo 11. ¿Qué dice? Vamos a leerlo rapidito. Versículo 1 en adelante, hablando proféticamente acerca de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de poder, el de espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Ahí se mencionan como 7 espíritus. Sí. Ahora bien, ¿son 7 espíritus literales? O sea, eso no es el Espíritu Santo. O son simbólicos. Ahora bien, ahí lo primero que dice, vendrá sobre el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová también es el mismo Espíritu Santo del cual habla David. No aparte de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios. Sí, estamos hablando de la misma entidad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, el Espíritu Santo entonces comienza a habilitarlo de todos los recursos disponibles de sabiduría, de consejo, de templanza. Son habilidades del Espíritu, no son espíritus independientes. Es el mismo Espíritu Santo que 2 puntos y seguido comienza a habilitar la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Por ejemplo, lo que estamos aquí, digamos que todos tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu habilitó en mí una área que no la habilitó en Junior. Pero si Junior tiene habilidades por el Espíritu que yo no tengo. Entonces son habilidades, porque si fuera espíritu diferente, yo tengo el espíritu de Dios, tú tienes el espíritu de sabiduría, tú tienes el espíritu de consejo, entonces son espíritus diferentes. No, es un solo espíritu que habilita esos dones espirituales. Pero entonces ese espíritu es omnipresente, o sea, ese espíritu puede estar en cualquier lugar, o sea, no es que el espíritu de sabiduría ahora mismo está allá en China, con un chino allá, o el espíritu de desarrollo intelectual y todo esto está en otro lugar.
explícame un poquito sobre la omnipresencia. Porque si es una persona, Si es una- ¿cómo- exactamente. es como está en diferentes lugares. Es como está en Si diferentes se lugares, si es menciona una como persona, cómo se dice, divide. o una energía, una fuerza. Exactamente. Por eso la pregunta, la presencia. Sí, mira, es omnipresente. Omnipresente. En Juan capítulo 16, 14, perdón, versículo 16, Juan 14, 16, nos dice Jesús, y yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador. Ese otro es uno que indica igual a, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu viene a estar con vosotros para siempre. Está hablando de manera colectiva, de que estará con ustedes para siempre. De modo que puede estar en diversos lugares al mismo tiempo, porque los discípulos se dispersaron por medio de la persecución, según el libro de los Hechos. Y el Espíritu usó a Felipe con el don de evangelista y de sanidad. Usó por otro lado a Pedro, por otro lado a Pablo con la liberación demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían todo el Espíritu Santo y estaban en diferentes lugares. De modo que sí, que Él es omnipresente. De hecho, para distribuir los dones espirituales también vemos la omnipresencia. Él reparte los dones espirituales tal cual Él quiere y como Él quiere y a quien Él quiere. Sí, Él tiene cierta soberanía para hacer las cosas. Ahora, ¿cómo ocurre ese fenómeno de que si es una persona, cómo va a estar en todos los lugares al mismo tiempo? Pregunto, ¿Dios es una persona? ¿El Padre es una persona? ¿El Padre? El Padre, sí. Ajá. Para mí, sí. Ok, ¿puede estar en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Es Bueno, dice la omnipresente? Biblia que Dios es espíritu, ¿no? Ok. Exacto. Sí. Mira lo que pasa, nosotros no entendemos muy bien porque vemos las cosas desde abajo hacia arriba. Sí, sí. Eso hablábamos el otro día. En nuestra Natalia y yo. concepción. En concepción. Material. Material. No, lo divino ve las cosas de arriba para abajo. Cuando yo me monto un avión, en estos días estuve en un avión y cada vez que me monto yo siempre me llega eso. Y cuando yo miro para abajo, yo veo que somos microorganismos. Sí, sí. Sí. Aquí yo me creo igual, ellos somos iguales, a veces uno se cree más grande que otro, Sí. pero cuando nos miramos allá arriba somos como microorganismos que no nos vemos realmente. Y de hecho, en el avión yo estaba en 2 países al mismo tiempo. Yo miraba hacia abajo, aquí estaba Haití, y a la parte izquierda estaba República Dominicana. Entonces yo estaba en Haití y República Dominicana. Los de Haití, los de Puerto Príncipe, si miraban hacia arriba iban a ver el avión. Y los que estaban en Montecristi y Puerto Plata, cuando miraban, iban a ver el avión. Sí, me iban a ver en lugares diferentes y yo lo iba a ver a ellos en un solo lugar. De un solo Sí. punto. No sé si me captan la idea. Sí, claro. Eso pasa con lo divino. Sí. El ser divino son gigantes. Este globo terráqueo es diminuto dentro de esta galaxia, de las tantas galaxias que existen. Dios está en todos los lugares, el Espíritu Santo está en todos los lugares al mismo tiempo, porque es como que tú tengas una semilla, una semilla De mostaza. de mostaza, es más, de maíz, una semilla de maíz. Sí. Tú estás viendo ahí un maíz, pero realmente aquí hay un bosque. Cuando se comienza a reproducir ese maíz, que da más maíz, puede producir un bosque de maíz, ¿me entiendes? Entonces tú ves el maíz, tú lo manejas y tú estás en todos los lugares de ese maíz al mismo tiempo. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Sí, sí. Tú estás en todos los lugares de ese maíz. Porque tú eres gigante, él es pequeño. Entonces el Espíritu, como es un ser poderoso, grande y gigante, que creó el mundo, las cosas, como dice Job 33:4, es omnipresente al mismo tiempo. Por eso está aquí, está allí, está allá. Porque su presencia cubre toda la tierra. Excelente, excelente. A mí me gustaría quizás que podamos ilustrar, ahora que estamos hablando de la omnipresencia del Espíritu Santo, me gustaría entonces saber cuáles características o cualidades tiene el Espíritu Santo que lo hace una persona. Bueno, la idea de que el Espíritu es una fuerza no tiene base bíblica porque solamente se concentran en la parte del Espíritu como poder. Bueno, algunos dicen, no, el Espíritu Santo es una emanación de Dios, es un poder que sale de Dios, que no tiene personalidad. Otros dicen, sí, es como una fuerza divina que puede hablar, pero no es una persona como tal. Pero que la Biblia nos da características del Espíritu Santo, características de una persona. Por ejemplo, vayan conmigo rapidito y los amigos que están conectados allí, anoten este texto, por favor, que para mí es uno de los más importantes. Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos capítulo 15, versículo 28. Había un problema en la iglesia primitiva. Los judíos querían que los gentiles que se convertían debían ellos circuncidarse. Pablo dice, no tienen que circuncidarse, ya la circuncisión es Cristo. Se reunió el concilio del liderazgo en Jerusalén
Y se tomó una resolución. La resolución es que los gentiles no coman carne, sangre de los animales, carnes estranguladas, que no forniquen, que no idolatren. Pero llegaron a esa conclusión porque dice Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esta resolución. Sí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sí, está hablando de una entidad. De hecho, ¿se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Sí. Sí. Ok, Hechos capítulo 5, si mal no recuerdo. Ah, sí. 5, miren lo que dice. Cuando ellos mintieron, dice Pedro lo siguiente. Tenemos que ir a la Biblia obligatoriamente, familia. En Hechos capítulo 5, dice después que ellos prometieron que iban a entregar unas propiedades, que lo iban a ofrendar y eso. Al final no dieron la cantidad que prometieron. Dice el versículo 3 de Hechos 5. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Para que mintiera a quién? Al Espíritu Santo. ¿Usted le puede mentir a una fuerza? ¿Le puede mentir a un viento? El viento no habla, el viento al Espíritu Santo es una persona. Y más abajo dice lo siguiente, específicamente el versículo 9. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste atentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué? Ahí menciona entonces el Espíritu del Señor que ellos le mintieron. Pero miren, observen conmigo ahora, versículo 4. Reteniendo tu propiedad no te quedaba para ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice que le mintieron al Espíritu Santo. Dice, le mintieron a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. No una energía. No hay. Sí. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué me dice, la relación entre Dios y el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Dios, cómo que el Espíritu Santo es Dios? O sea, ¿cómo es esa cosa? Sí, aunque es un misterio, puede ser explicado. La palabra Dios no es un nombre, no es un nombre personal, es un título de la deidad. Por ejemplo, yo escucho comentaristas políticos aquí en República Dominicana y me doy cuenta que ellos cuando van a hablar mal del presidente o de un funcionario mencionan la palabra gobierno. No, porque este gobierno, pero cuando hablan de gobierno no se refiere necesariamente a una persona específica, sino que gobierno abarca al poder, toda la estructura, a la administración, al poder ejecutivo, administrativo. O a la posición. ¿Me entiendes? Al gabinete. Entonces, al gabinete. Por ejemplo, el título de presidente, pero el presidente tiene un nombre personal. Pero la palabra presidente es un título. Así pasa con la palabra Dios. Dios no es un nombre personal. Por eso la palabra Dios en hebreo es Elohim, que es un nombre plural para referirse no a un nombre personal. Por tal razón. Ahí se cae aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, ahora bien, cuando dice que el Espíritu Santo es Dios, lo que está diciendo es que es un ser que no es un ángel, no tiene un rango de ángel, que es un ser superior a todos los seres. ¿Me entiende? Que es Dios. Por eso el Padre tiene un nombre personal. El Hijo le llamamos Jesucristo. ¿Me entiende? Al Espíritu Santo le llamamos Espíritu Santo. Pero ves que la Biblia le llama al Padre Dios, Padre eterno, Dios, príncipe de paz. Jesús, el Dios sobre todas las cosas. El Espíritu Dios con nosotros. es Dios. ¿Por qué a los tres se le llama Dios? Porque Dios es un título para indicar que ellos son los miembros de la deidad, los superiores del universo. ¿Me capta la idea? Por eso nosotros decir que el Espíritu Santo es una fuerza es una falta de respeto. Decir que el Espíritu Santo no es Dios es reducirlo a un nivel angelical o menos todavía. Y eso es muy peligroso. Porque quien está aquí trabajando en nosotros es el Espíritu. Que para allá vamos ahorita. Sí, exacto. Para allá vamos de ahorita. hecho, dice la Biblia aún más. El Espíritu Santo enseña. ¿Qué hace él? Enseña. En Lucas 12:12 vemos allí que Jesús dijo, lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta, sino por el Espíritu. El Espíritu también convence de pecado. Juan 16:8. Y el Espíritu de Dios convencerá de pecado. Pero para yo convencerte a ti de algo, yo tengo que hablar contigo. ¿Cierto o falso? Claro. Y si yo hablo, entonces no soy un humo, no soy una fuerza, soy una persona, ¿cierto? De hecho, dice en Hechos 13:12, estaban ayunando los apóstoles allí en la iglesia. Y mientras ayunaban, dice la Biblia, y dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual yo lo he llamado. Hechos 13:2. Sí. El Espíritu dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Es decir, él habla, es una persona, ¿me entiendes? De hecho, aún más. Dice, por ejemplo, que las Escrituras fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Por el Espíritu Santo. Toda Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar justicia. Pero dice, segunda de Pedro 1:21. Habla de Dios, pero habla de la funcionalidad o de la obra del Espíritu Santo, que es el que instruye, Exacto, es el que capacita. Porque mira, dice segunda de Timoteo 3:16, ok, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero dice segunda de Pedro 1:21, que la revelación que tenemos no fue producida por voluntad humana, Exacto. sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en Timoteo, Pablo le llama al Espíritu Santo Dios. Dios, Espíritu Santo, inspiró la Biblia. Pero lo llama Espíritu Santo. Se está refiriendo a la misma persona que inspiró las Escrituras. Por eso se le llama el Espíritu de verdad. Entonces, para inspirar, para guiar a un proceso de redacción de un contenido divino, tiene que ser una persona. Entonces, eso no es denominacional, eso es netamente bíblico. Y por último, respondiendo a esa pregunta, otra característica más. Los dones espirituales es el Espíritu Santo que lo da. Él da a cada uno conforme a como Él quiere y cuando Él quiere, de modo que Él tiene voluntad. Él decide a quién darle dones espirituales. Y Él es otro. Jesús dijo, viene otro, yo me voy, pero viene el otro, sí, para que esté con ustedes. Es una persona. Sí. Que lo entendamos o no lo entendamos, problema de nosotros. Sí. No de Dios ni de la Biblia. Eso sí. Precisamente, pastor, una de las preguntas que yo tenía, y realmente quien le dio base a que se surgieran estos temas, por lo cual lo trajimos a usted, el Espíritu Santo, fue que en una ocasión escuchamos que alguien dijo que la obra del Espíritu Santo ahora mismo en la tierra era más importante que la obra de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es esa obra del Espíritu Santo? Muchas personas hoy en día yo noto que menosprecian al Espíritu Santo, no en el asunto de estos de las manifestaciones ni todo eso, sino que ponen como que no lo tienen tanto en cuenta al Espíritu Santo para la enseñanza de Dios. ¿Y con qué me refiero a esto? Las personas a veces piensan que nada más es lo que dice Jesús y lo que dice el Padre, lo que dice en la palabra de Dios. Sin embargo, yo pienso que todo lo que nosotros conocemos de Dios es porque el Espíritu Santo nos lo muestra. Así es. Aún creer en la palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué yo pienso eso? Porque primero, yo vivo en el 2024. Yo no conocí a Jesús, yo no lo vi en persona, yo no caminé con Él, ni lo vi predicar. Todo lo que yo creo de Dios es por este libro y por la naturaleza, lo que uno contempla, ¿cierto? Entonces, alguien tuvo que enseñarme a mí esas cosas. Y ahí en 1 Corintios 2 habla de la revelación del Espíritu Santo. Que lo quiera leer, que lo lea. Pero ahí dice que Dios nos reveló a nosotros las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, de esa obra que realiza el Espíritu Santo, ¿por qué esa persona dijo que era más importante que la obra de Jesús aquí en la tierra en este momento? O sea, después que Jesús ascendió, ¿qué podemos entender por eso? Bueno, habría que ver el contexto en el cual lo dijo y cuál quiso ser su intención. Porque las palabras las entendemos, pero las intenciones hay que acompañar la intención del autor que lo dice para entender su pensamiento. Si me baso solamente en las palabras, puedo distorsionar lo que él quiso decir. Quizás él quiso enfatizar el hecho de que como Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros y tenemos aquí al Espíritu Santo permanentemente hasta el día de la glorificación, que la obra del Espíritu Santo en cuanto a nosotros es más importante en el sentido de que él quería enfatizar la importancia del Espíritu Santo, no de valorizando el trabajo de Jesús en el cielo. Quizás eso. Ahora bien, si fue lo contrario, si fue que realmente él quiso decir, la persona, que el Espíritu Santo es más importante ahora mismo que la obra de Jesús en el cielo, eso es incorrecto. 100% y por lo siguiente. Nosotros somos salvos no por el Espíritu Santo. Somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
y lo quiero explicar para no traer confusión. Romanos 5:8. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue el Espíritu que murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y al Cristo morir por nosotros, eso es lo que nos da la licencia para ser perdonado y para recibir el Espíritu en nosotros que nos transforma a la imagen de ese Cristo crucificado. De manera que la obra de Cristo ahora en el cielo es una obra de intercesión. Es el representante de la humanidad en el universo. Desde el mismo momento que esa obra de intercesión cese, nosotros estando aquí en la tierra, el perdón de pecado se va a detener en ese momento. Y como yo tengo el Espíritu y soy propenso al pecado y peco, aunque el Espíritu me va a contrañir, el Espíritu me va a convencer de que hice lo malo, ¿cierto? Convencerá al mundo de pecado. Pero ¿quién es que me va a perdonar? Jesús. No sé si me están entendiendo. Sí, sí. Si la obra de Jesús ahora mismo no es importante, muy importante, entonces no me sirve de mucho tener el Espíritu. Miren por qué. Porque el Espíritu es que me guía a Jesús. Me lleva para yo reconectarme, reconciliarme con Él. Y el Espíritu me ayuda a permanecer en el camino y a crecer. No hay una obra más importante que otra. La de Cristo en el cielo como intercesor es 100% relevante, como la obra del Espíritu en la tierra es 100% relevante. Por eso, en la economía divina no hay uno que sea más importante que otro. En la economía divina son funciones, no hay, Exactamente. es funciones. A mí me gustó incluso cómo lo explicaba realmente en base a San Juan 17, versículo 3, 4, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Pero oigan cómo dice el texto. El versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, yo escuché la explicación de cómo es la función en equivalencia de importante de todo. Lo único es que uno entra como una materia en la universidad. Uno es prerequisito de otro. Cristo tenía que morir. Es como que Cristo tenía que hacer la zapata del plan. Tenía que morir, porque sin él morir, el Espíritu Santo no podría venir a continuar la misión de salvar la humanidad. Cada uno tiene una función en el plan. Y ahí no sé, pastor, si estoy errado, No, es quien así. lo explicó. Es así. O sea, es como una construcción. Yo necesito la zapata. Luego, el que lleva la obra, en este caso el Espíritu Santo, es que edifica el edificio. Pero hay una aprobación de que ya está completo el proyecto, que ya está completo esa persona y ese sello, finalmente, a través del que hizo la zapata, a través de la simiente, aceptando esa simiente, aceptando que esos planos están correctos, entonces el Padre le pone el sello como aprobado. Sí, pero recordemos también que la obra que Cristo vino a hacer en la tierra es una obra puntual, morir. Exactamente. Ya Él murió, pero Él no deja de trabajar. Él no deja de trabajar. Bueno, y él estuvo desde el inicio. Entonces lo que pasa es que ahora Cristo, de cumplir una función terrenal, ahora comienza una función celestial. Celestial, sí. Exacto. Es decir, no es que Él dejó de trabajar para que otro venga a trabajar. No. Él cambia de función para que el Espíritu venga a hacer otra función. Por ejemplo, en la creación operan ellos. Igual. El Padre dijo, el Espíritu estuvo sobre la faz de las aguas. Dice Colosenses 1:15 que todas las cosas fueron hechas por Jesús y en Él. Estuvieron presentes en la creación. En el nacimiento, en la concepción virginal de Jesús, El Espíritu Santo. viene Jesús, ¿verdad? Es concebido por el Espíritu en el bautismo. El Padre, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. El Espíritu viene sobre Él. Están ahí presentes. Sí. Entonces vemos que ellos están presentes en la creación, en la concepción de Jesús y también van a estar presentes en el día de la restauración Pastor, final. y hablando de eso, me vino una pregunta que se me escapó ahorita, porque usted dijo, o sea, como que el Espíritu Santo siempre ha estado presente, Siempre. ¿cierto? Desde Génesis 1. Entonces, ¿por qué él dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador? Entonces, ¿dónde estaba mientras él estaba ahí en la tierra? Sí, lo que pasa es cuando venga el Consolador a ejercer una función distinta. Ok. Me explico. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios tenían el Espíritu
Cuando David pecó, en el Salmo 51 dice, Salmo 51, Sí. 11, estaba compungido, no retires de mí tu Espíritu Santo. Con nombre lo llama. Dice Isaías capítulo 44, versículo 3, si mal no recuerdo. Hablando de que el Espíritu va a venir a refrigerar nuestro desierto, nuestra alma. Y dice, y pondré en Jeremías 31 y Ezequiel 36, nos dice que el Señor pondrá su Espíritu en nosotros. Profetizando que el Espíritu va a venir en el futuro de una manera colectiva, no solamente individual, colectiva, a hacer un trabajo después que el que Cristo hizo en la tierra. Ese otro consolador que va a venir, dice el texto, que va a venir para guiarlos a ustedes a toda verdad. Para, Sí. ajá, pero fíjate que su función aquí es colectiva, Sí. es guiarlo a toda verdad, a toda justicia, Juan 16:13, a sí. convencer al mundo de Sí. todo pecado. Por lo tanto, no es que no estaba en la tierra. Lo que pasa es que venir, lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Antes de tú llegar aquí, ¿dónde tú estabas? En mi casa. Ok, ¿y dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? En... En Santiago. Exacto. Santiago, ok. ¿Tiene miedo, por No, pues, Yo no sé. Él dudó para decir dónde estaba. Sí. Por eso no me cogía el teléfono. Él lo pensó, ¿Verdad lo que lo pensó. llamaba y no respondía? ¿Dónde tú Tiene una estabas? voz en El Espíritu está revelando cosas ocultas. Sí. ¿Dónde vives? ¿En qué provincia? En Santiago. En Santiago. Perfecto. ¿Y los demás viven? Santo Domingo. Santo Domingo. Muy bien. Pero, ¿en qué país ustedes viven actualmente? República Dominicana. Perfecto. Estamos en el mismo territorio. Pero Junior me dijo, pastor, me gustaría que usted venga. Y yo vine. Pero estamos en el mismo territorio de República Dominicana. Yo no estaba fuera de Dominicana. Yo estaba en el mismo país. Pero cuando dice que venga, es a ejercer un rol aquí. Okay. Cuando Jesús dice, vendrá el Consolador, no es que va a venir de arriba. El Consolador estaba en la tierra. Es que va a venir hacia los discípulos de manera colectiva a ejercer un papel. Okay. ¿Me captan? Sí. sí. Es un venir de un lugar a otro, no de arriba para abajo. Qué bueno nosotros poder aprender estas grandes lecciones de la Biblia. De manera resumida, los puntos más importantes que se han tocado aquí es, nosotros entendimos la omnipresencia del Espíritu Santo. Me gustó la parte de las cualidades que hacen al Espíritu Santo una persona, que va más allá de la creencia de que es una fuerza, una idea. También entendimos la parte de que debemos probar los espíritus. Eso significa que el Espíritu Santo puede estar con nosotros y no en nosotros. Y yo creo que debemos ir más allá de simplemente estar con nosotros, a que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Entonces, a mí me gustaría, pastor, y ahorita ustedes dijeron, el Espíritu Santo está revelando algo. El Espíritu Santo, no, bueno, un espíritu me reveló a mí que todo aquel que no se ha suscrito a este canal, pastor, invítelo a que se suscriba, comparta esto, porque si el Espíritu Santo nos convence de pecado, usted compartiendo este mensaje que es gratis, el Espíritu Santo puede hablarle a alguien a través de este mensaje. Entonces, a mí me gustaría, ¿de qué manera podemos concluir esta parte, que es la segunda ya, de este mensaje sobre el Espíritu Santo? Y ahí agregarle a eso, en la parte de la conclusión, cómo la obra del Espíritu Santo es importante para nosotros en este momento de la historia de este mundo. Muy bien. ¿Por qué necesitamos el Espíritu? Muy bien. Antes de invitar a los amigos a seguir este canal, recordarle algo. El Espíritu estaba en Jesús, ¿sí o no? Cuando estuvo en la tierra. Sí. La obra que él hacía, la hacía por el Espíritu. Por el Espíritu. Los milagros que hacía, lo hacía por el Espíritu. Pero el Espíritu estaba en él, pero él le dice a los discípulos, cuando yo me vaya, vendrá. Pero Jesús le había dicho a los discípulos, el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. En vosotros, El sí. Espíritu estaba. Sí. Solamente era una función especial que iba a realizar después de la sesión de Cristo. Miren, a los amigos que nos están viendo ahora, parte de nuestro estilo de vida cristiano tiene que ser la predicación. Y la predicación moderna incluye compartir los contenidos cristianos para que alguien que necesite escuchar esto pueda llegar en la palabra. A lo mejor alguien no puede llegar a una iglesia, a lo mejor un cristiano no puede llegar a su casa, pero sí todos tenemos un denominador en común llamado dispositivo electrónico. Y aquí le puede llegar un mensaje a alguien que usted puede bendecir compartiéndolo por su estado de WhatsApp, compartiéndolo por sus estados de Instagram,
por Facebook, por cualquiera de las plataformas que usted tiene disponible. Porque si usted no comparte esto, el egoísmo suyo le puede afectar. Pero compártalo, es gratis, va a ser de bendición para otros también. Finalizamos lo siguiente. La obra del Espíritu Santo actual es tan relevante que así como dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 28 y 29, una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Dios promete la ley, quitarla de las piedras y ponerla en el corazón, pero también promete poner en el corazón algo especial. Ezequiel 36, 26 al 28 nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y pondré en ustedes mi espíritu para que anden en mis estatutos y mis ordenanzas. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres y me seréis por pueblo y yo seré por Dios. El Espíritu Dios aquí dice que lo va a poner para que aprendas a obedecer los estatutos. Es imposible usted obedecer a Dios, obedecer lo que dicen las Escrituras, si no es el Espíritu que dentro de usted lo motiva para hacer esa acción de obediencia. Cuando usted muera y Cristo venga, no es un ángel que lo va a resucitar a usted. ¿Sabe quién es? Espíritu. Romanos 8:11. ¿Quién resucitó a Cristo? Dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo, levantó a Jesús de los muertos, también Él va a levantar vuestros cuerpos en el día de la glorificación. Amén. Entonces, el Espíritu viene para transformarte, para cambiarte, para cambiar la adicción, para cambiar tu manera de pensar, para traer vida, para traer paz, para sacar la depresión, sacar la angustia, sacar el estrés y comenzar a trabajar de una manera tan completa donde Él puede trabajar en tu cuerpo, en tus emociones y en tu espiritualidad. Si tienes el Espíritu, tienes vida. Si no tienes el Espíritu, vas a vivir en un desierto, en una sequedad. Por lo tanto, no ores a Dios para que te dé cosas. Ora a Dios para que te dé su Santo Espíritu y el Espíritu añadirá todo lo que te haga falta. Amén. Qué bueno, nosotros realmente hemos aprendido bastante. Y pastor, la Biblia se renueva cada día. Quizá hay puntos que hasta para nosotros fueron esclarecidos. Y eso es lo que nosotros intentamos a través del Espíritu Santo, que estos mensajes puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. A nosotros solo nos queda agradecerle su presencia aquí en este lugar. Y como usted dijo, que las personas puedan compartir este mensaje. Como dice nuestra compañera Natalie, cualquier pedido de oración que usted tenga, déjelo ahí en los comentarios que nosotros estaremos orando por usted. Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que transforma y todavía el Espíritu Santo sigue cumpliendo su función en la tierra y en nosotros. Juan Felipe, yo quiero que termine con un eslogan que él tiene para este segmento de seguir nadando a lo profundo. Que si aprendió algo, adquirió un nuevo conocimiento, no se olvide que conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. Amén. Amén. Tremendo. Gracias por compartir con nosotros este contenido. Sígalo compartiendo para que sea de bendición para nosotros.